Muy buenas, ¿preparando psicometría? Pues vamos a darle un buen repaso a una de las partes fundamentales, la teoría de respuesta al ítem, o para los amigos, la TRI. La idea es que al terminar, los conceptos clave queden clarísimos, listos para el examen. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos con un vistazo al enfoque clásico para entender por qué la TRI fue toda una revolución. Luego nos metemos de cabeza en su núcleo, en su ADN, y acabamos viendo para qué sirve todo esto en el mundo real. ¡Vamos a ello! En psicometría, digamos que hay dos grandes maneras de construir y analizar un test. Por un lado, la de toda la vida, la teoría clásica de los test, la TCT. Y por otro, el enfoque más moderno que vamos a ver hoy, la teoría de respuesta al ítem, la TRI. Y aquí está la diferencia fundamental, el quid de la cuestión. Mientras que la TCT se fija en la puntuación total del test, como si mirase el busque entero, la TRI saca el microscopio para analizar cada pregunta, cada ítem, uno por uno. Y ojo, un detalle importante, no es que una sea mejor que la otra, no compiten, de hecho se complementan. Vale, pero si ya existía la TCT, ¿por qué complicarse la vida con una nueva teoría? Pues la respuesta está en que el modelo clásico tenía ciertas limitaciones. Vamos a ver exactamente qué problemas venía a resolver la TRI. El enfoque clásico tenía principalmente tres puntos débiles. Primero, que las propiedades de las preguntas, como lo difícil que es una pregunta, dependían del grupo que hacía el test. No es lo mismo un grupo de expertos que de novatos. Segundo, que la puntuación de una persona dependía mucho del test concreto que le tocara. Y tercero, que la precisión se medía con un único número para todo el test. En resumen, todo dependía demasiado del contexto, y eso, para medir bien, es un problema. Y aquí es precisamente donde entra la TRI. Nació para dar una solución directa a esas limitaciones que acabamos de ver. Vamos a ver cómo lo consigue. El superpoder de la TRI es un principio llamado invarianza. Esto significa dos cosas. Por un lado, que las propiedades de una pregunta son estables, da igual quién responda. Una pregunta difícil es difícil para todos. Y por otro, que la estimación de la habilidad de una persona no debería cambiar si le toca el examen A o el examen B. Esto hace que la medición sea mucho más robusta, mucho más justa. Venga, que ahora nos metemos en el corazón de la TRI. Vamos a analizar su elemento visual más importante, la curva característica del ítem, o CCI. Es básicamente el retrato robot de cada pregunta. Pero antes, un concepto rápido. Teta. Es esa letra griega, Z. En psicometría usamos teta para hablar del nivel de habilidad de una persona. Es algo que no podemos observar directamente, por eso se llama latente, pero representa el nivel real de conocimiento o aptitud de alguien. Y aquí la tenemos, la famosa CCI. Fijaos qué sencillo. En el eje horizontal, el de abajo, tenemos la habilidad, teta. Cuanto más a la derecha, más habilidad. En el eje vertical, la probabilidad de acertar la pregunta. La curva, con esa forma de S, nos muestra algo muy lógico. A medida que aumenta la habilidad, aumenta la probabilidad de acertar. Simple, pero increíblemente útil. Claro que no todas las curvas son iguales. La forma exacta de esta S se puede describir con tres palancas matemáticas que llamamos parámetros, y estos tres parámetros nos cuentan todo lo que hay que saber sobre un ítem. La primera palanca es la dificultad, el parámetro B. Es fácil de entender. Es el punto de la escala de habilidad donde una persona tiene exactamente un 50% de probabilidades de acertar. Es el punto de equilibrio de la pregunta. Mirad la gráfica, que se ve perfecto. La curva del ítem 1 alcanza ese 50% de probabilidad en un nivel de habilidad bajo, a la izquierda. En cambio, la curva del ítem 2 está desplazada a la derecha. Para tener ese mismo 50% de opciones necesitas mucha más habilidad. Conclusión, el ítem 2 es más difícil que el 1. La segunda palanca es la discriminación, el parámetro A. Esto tiene que ver con la inclinación de la curva. Una curva muy empinada, casi vertical, significa que el ítem discrimina muy bien, que es capaz de diferenciar a gente con niveles de habilidad muy parecidos. Una curva más tumbada, con menos pendiente, es menos precisa. Y nos queda la tercera palanca, el parámetro de azar, o C. Este es fundamental en exámenes tipo test. Representa, ni más ni menos, la probabilidad de acertar una pregunta de pura chiripa, por suerte. Si volvemos a la gráfica, fijaos en la curva del ítem 2. ¿Veis que no empieza en 0? Arranca un poco más arriba, en el 0.2. Pues eso es el parámetro C. Significa que incluso alguien con una habilidad bajísima tiene un 20% de probabilidad de acertar por puro azar. Si el test tiene 5 opciones de respuesta, 1 entre 5 es 0.2, así que cuadra. Y según cuántas de estas palancas utilicemos, tenemos tres modelos principales. El más simple, el de un parámetro o modelo de Raj, que solo tiene en cuenta la dificultad. El de 2 parámetros, que añade la discriminación. Y el de 3 parámetros, que ya lo incluye todo: dificultad, discriminación y el azar. Pero cuidado. Para poder usar toda esta maquinaria de precisión, el test tiene que cumplir dos reglas sagradas. La primera, unidimensionalidad. El test debe medir una única cosa. Por ejemplo, solo cálculo matemático.
no una mezcla de cosas. Y la segunda, independencia local, que la respuesta a una pregunta no te dé pistas para la siguiente. Sin esto, los modelos no son fiables. Y bien, después de toda esta teoría, ¿para qué sirve en la práctica? Pues vamos a ver cómo la TRI revoluciona la idea de precisión y qué aplicaciones tiene en el mundo real. A diferencia de la TCT, que nos da un único número de fiabilidad para todo el test, la TRI nos ofrece una función de información. Esto es como un mapa de la precisión, que nos dice exactamente en qué niveles de habilidad el test mide muy bien y en cuáles no tanto. Y esta idea es fundamental, hay que grabársela a fuego. La relación es inversa, como un balancín, donde el test proporciona mucha información, el error que cometemos al medir es pequeño, y al revés, más información, menos error. Y esta precisión abre la puerta a cosas increíbles, como los test adaptativos informatizados. ¿Os suena? Es un examen que te hace un ordenador y que se adapta a tu nivel. Si aciertas, te pone una pregunta más difícil, si fallas, una más fácil. Así, con muy pocas preguntas, consigue medir el nivel de habilidad de forma súper eficiente y precisa. Así que, para resumir de cara al examen, la diferencia clave entre TCT y TRI. El significado de los 3 parámetros al ver una curva B, A y C. Saber interpretar esa curva. Y, por supuesto, los dos supuestos, unidimensionalidad e independencia local. Esto es oro puro para un examen tipo test. Y lo dejamos con esta pregunta en el aire. Si tuviéramos que diseñar la pregunta perfecta, ¿cómo sería? ¿Muy difícil? ¿Muy discriminativa? Como veis, no hay una respuesta sencilla. Entender la TRI no es solo para aprobar un examen, es por entender la arquitectura que hay detrás de la forma en que medimos el conocimiento.